Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, una vez más es mi placer el estar una vez más contigo por este medio y me da mucho gusto, poder compartir un poco de lo que, de lo que Dios nos da en nuestras vidas, de lo que Dios nos habla. Bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a empezar a hacer conexiones. La vez pasada nos quedamos empezando lo que fue segunda de Timoteo. Vimos el versículo 1, la introducción. Va a empezar Timoteo a dar instrucciones um, ahora acerca un poco de la vida dentro de la iglesia, algunas cosas que él observó que creyó necesario mencionar, y empezamos con que algo de eso era la oración la vez pasada. Y ahorita, si Dios nos permite, vamos a cubrir este rango de versículos del 2 al 7. Y bueno, pues vamos a pedir la bendición de Dios para esto. Espero que te encuentres bien, en serio. Estoy orando por las personas por las cuales estoy compartiendo esto y pues no sé, si alguien más lo está viendo, estoy orando al Señor que esto sea de, de beneficio. Vamos a iniciar con una oración. Señor, muchas gracias por estos momentos. Yo te ruego que en el momento en que las personas estén escuchando esto, en ese mismo momento, el poder de tu presencia y de tu unción, no a través de este video, no a través de meramente mi voz o las palabras, sino a través de la verdad de tu evangelio, trascienda en las mentes, en las situaciones, y tu misma bendita presencia pueda traer convicción en la vida de las personas. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ruego de tu bendición, ruego de la intervención del Espíritu Santo, que ponga y quita las palabras necesarias para que este mensaje te honre y te glorifique únicamente a ti, y que tenga por propósito el que esa palabra vivificadora penetre en nuestra mente hasta nuestro corazón, hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Tenga una verdadera convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, interesante, se empieza a poner interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero abrir un poquito compartiendo algo que quiero compartir. Vamos a empezar a leer estos versículos. Pero quiero empezar a abrir. Cuando estaba leyendo todo esto, se me vino a mi mente un par de cosas que leí. Una de ellas es esta primera. Es un artículo que leí en la revista National Geographic, ¿okay? Es la edición de septiembre del 2014. Ya lo leí tiempo atrás y lo guardé porque dije, en algún momento esto me va a servir, porque este es un buen momento. El artículo principal que viene aquí trata acerca de Nerón. El artículo tiene por título Reconceptualizando a Nerón. Sí, una vez más, no estoy inventando nada, lo estoy sacando de la revista National Geographic, la edición es de septiembre del 2014. Entonces de ahí lo saco. Me interesó tanto que al leerlo hice anotaciones, etcétera, un montón de cosas. Pero quiero empezar leyéndote el título. El título se llama Reconceptualizando a Nerón. Y bueno, está en inglés, pues voy a tratar de traducir algunas cosas aquí. Voy a leerte, creo que son 3 títulos mayores a través del artículo, pues encabezados que quiero que le pongas atención. Dice, lo primero, como abre el título muy grande, dice, él mató a sus 2 esposas y posiblemente a su mamá. Él puede haberse acusado por el incendio de Roma, pero él nunca dudó, fue un doble cara, y algunos académicos dicen que no era del todo malo. Ok, el título es Reconceptualizando a Nerón. Luego quiero leerte otro
encabezado, que está más adelante en el artículo, dice, él era un monstruo, pero no era todo lo que él era. Aún hasta este día, él era una persona que estaba muy avanzada para su tiempo. Y luego, otro subtítulo que tengo por acá, ¿ya? El otro subtítulo. Este subtítulo dice, él quería estar cerca de su gente, pero no como su amigo, sino como su Dios. Okay. Entonces, son 3 subtítulos con los que hablo. Ahora, el artículo trata y dice, voy a leerte unas cuantas porciones a manera de introducirte todo esto, pero el artículo trata de reconceptualizar la imagen de Nerón, porque algunos académicos consideran que debe ser así. Pues yo te voy a leer algunas de las cosas por las cuales, a grandes rasgos, ¿no? El artículo es más extenso, pero a grandes rasgos por las cuales algunos académicos consideran que Nerón debe ser reconceptualizado el día de hoy. Una de las cosas es que dice, después del incendio de Roma, ¿sí? Después del incendio de Roma, lo que hizo Nerón es que, discúlpame, me disculpas ahí por eso. Pero una de las cosas es que dice que después del incendio, Nerón, pues, dio refugio a las personas que perdieron sus casas por el incendio y les dio incentivos monetarios a esas personas que habían perdido sus casas por el incendio, ¿okay? E instituyó pues que los códigos de seguridad para incendios fueran reforzados, ¿ok? Ahí ve teniendo eso en cuenta un poquito ahí. Y luego dice también que, bueno, pues él hizo que, bueno, eso lo leo ahorita en unos minutos más, te voy a saltar a esta otra parte. Él hizo que se introdujera la cultura griega o que se popularizara en todo el Imperio Romano la cultura griega en cuanto a la idea de una educación para la juventud física e intelectualmente. Entonces, eso trajo unos cambios tremendos en cuanto a la sociedad. Dicen los académicos que pues ponía pues quitaba las barreras de diferencias sociales de las personas de más alto nivel, desde por ejemplo un senador hasta un herrero. Hay que reconceptualizar a Nerón. Lo otro dice que pues déjame, aquí te lo leo. Dice, él creó una situación social enteramente nueva. Él creó una situación social enteramente nueva. Tanto que Nerón liberó a los griegos, a Grecia, ¿verdad? Él liberó a Grecia de la contribución de impuestos para el Imperio Romano y en vez de eso lo que hizo fue que a aquellos que tenían pues más propiedades, más riquezas, pues los inundó de impuestos, para quitarles más dinero a ellos y bueno, pues eso amerita que se reconceptualice a Nerón porque pues bueno, realmente trae un pensamiento socialista. Entonces, bueno. Luego hay otras cosas, dice, Nerón, sí, Nerón era un megalómano, tal vez un poco, dice, Nerón era un megalómano un poco tonto, pero tenía un encanto y un interés. Tanto así que en algún momento dice que invitó a todo un tercio de la ciudad a su domo Aurea, donde presentó un show gigantesco, ¿sí?
para conectarse con los plebeyos. Y dice aquí muy entusiastamente el artículo, eso era televisión. Se lo ponen con esa con exclamación, era televisión para sus días. Entonces hay que reconceptualizar a Nerón, tenía un encanto para conectarse con su pueblo. Decía, ok. Y hay cosas por el estilo, se habla de los cambios que hizo en toda la ciudad, una remodelación profunda, puso en la vanguardia, ¿no?, la ciudad, las distracciones sociales, etcétera. Hizo muchas cosas Nerón muy futurísticas para su tiempo, el arte lo empujó con fuerza, etcétera. O sea, hizo muchas cosas. Entonces, este artículo trata de redimir a Nerón. Trata de redimir a Nerón. Ahora, en este mismo artículo, te quiero leer unas cuantas cositas con las que el mismo artículo abre. Por supuesto, no puede negar la historia del artículo, entonces tiene que dar las dos cosas de la moneda. Yo te presentaba a grandes rasgos por qué Nerón debe ser reconceptualizado, de acuerdo a este artículo. Nerón debe ser reconceptualizado por todas estas obras que hizo, ¿no? Ayudó a aquellos que están desprotegidos a causa del incendio, les dio incentivos monetarios, puso las clases sociales, las niveló, introdujo cultura, todo esto metió toda renovación social, espacial dentro de sus ciudades, etc. Ahora, quiero leerte un poquito antes con lo que abre el artículo, así que vamos a poner atención. Dice, Nerón, un hombre que, acuerdo a los recuentos históricos, ordenó que se matara a su primera esposa Octavia, pateó a su segunda esposa Popea hasta la muerte cuando estaba embarazada, vio el asesinato de su mamá Agripina la joven, y posiblemente esto después de tener relaciones sexuales con ella. A pesar de que, además, mató a su hermanastro británico, así se llamaba, británico, no que fuera británico, se llamaba británico. Instruyó a su mentor Séneca, así es, el filósofo Séneca, que cometiera suicidio, quien solemnemente lo hizo. Castró a un adolescente para después casarse con él, a un hombre adolescente. Aquí especifica, hombre adolescente. Aparte de eso, es acusado, y se cree que así fue, que fue el que empezó el incendio en Roma, que duró por 9 años. Incendio. Luego de esto, al mismo tiempo, como chivo expiatorio, tomó a los cristianos, en aquel tiempo tan odiados, y empezó una persecución contra ellos. Los decapitaba o los crucificaba y los prendía en llamas para iluminar el festival imperial. Vaya. Entonces, voy a parar ahí, para no verme tan amarillista, pero voy a leer otra partecita aquí que me quedó pendiente. Dice, empezó a perseguir y a condenar y a crucificar a los cristianos porque eran odiados por la sociedad. Entonces, pues él siguió, ¿verdad? Siguió en ese patrón para darle gusto a las personas y vámonos. Vamos a darles. Y bueno, ahí le paro. Entonces, hay más cositas, pero ya quiero empezar con esto. Hay más cositas por aquí de Nerón, pero hay que reconceptualizarlo. O sea, a pesar de lo que ha hecho, fíjate, pues él ayudó a los que se quedaron sin casa en el incendio.
Y qué ridículo, ¿no? Qué es caro. Él empieza el incendio y ahora quieren que... Hay que reconceptualizar a Nerón porque una de las cosas que hizo fue ayudar a aquellos que se quedaron sin casas por el incendio. Incendio que dura 9 años que él mismo empezó. Wow. ¿Sabes qué es el problema? Que el pensamiento general de la cultura, desde siempre, o sea, yo lo veía el de hoy, pero al leer la historia, al releer unas otras cuantas fuentes que tengo aquí, este siempre ha sido el problema. Se quiere separar las acciones individuales que forman parte del carácter de un gobernante de su vida pública. Y no se puede, porque a fin de cuentas está casado. La integridad de la persona, el carácter de la persona, va a definir en gran parte lo que esta persona haga públicamente. Y aún cuando a lo mejor dijeran, no es así, discúlpame, pero es que es parte de esa persona. Mira, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando Michael Jackson se le descubre o se ve envuelto en todo este proceso, ¿no? Donde se le acusa de violar a menores, etcétera, todo este tipo de cosas. O sea, no faltó quien dijera, no, pues es que, pues a mí no me importa la vida privada. A mí lo que me importa es el talento de la persona. Entonces tú te quedas así como que, oye, ¿qué onda? O sea que puede ser un buen cantante, bailarín y un genio, ¿no? De la música pop. Y bueno, pues ya si viola niños o no, pues allá su cuenta. Eso te indica la falta de carácter que ha entrado dentro de la sociedad. Y lo mismo pasa a nivel de gobierno. Lo mismo pasa a nivel de gobierno, que lo mismo puede pasar a nivel de una persona con un puesto religioso, ¿sí? No está excluido, o sea, por supuesto que no estoy poniendo en un pedestal, ¿no? O sea, debemos de entender que nuestro carácter va a afectar nuestros talentos, lo va a afectar. Bueno, al menos debiese ser así, porque ahora la sociedad quiere separar eso y es algo muy grave. Pues, ¿por qué te estoy leyendo acerca de Nerón? Bueno, vamos a leer el versículo 2, que es con el que vamos a empezar. Dice, por los reyes, ok, hablando de la oración, anteriormente en el versículo 1 dice que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Ora de este modo por los reyes y por todos los que estén en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Bien, abrimos. ¿Por qué abrí con este artículo que hizo tanto impacto en mí ya hace años atrás? Reconceptualizando a Nerón. Porque precisamente este mismo Nerón es quien gobernaba cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo. Abrimos con esa bomba. Híjole, mano. Oye, toda la oda de aversiones que hizo este tipo, que estaba haciendo en contra, bueno, en su vida personal y todos los patrones enfermizos que tenía, pero en contra de los cristianos. Y Timoteo está leyendo esta carta, la está diseminando y llega a este punto donde ora por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad. Óyeme, ¿cómo crees que interpretó esto Timoteo? No, siendo un joven, ¿no? Bueno, eso de joven más adelante lo vamos a discutir. Vamos a discutir lo que es joven más adelante de acuerdo a esta carta, pero bueno. Pero oye, ¿cómo crees que lo tomó? ¿Sabes qué? Híjole, en algunos sectores religiosos se ha tomado la posición se ha tomado varias posiciones, ¿no? Desde la posición de que
Nosotros no tenemos nada que ver con política y no nos metemos ahí, pero para nada, ni siquiera los mencionamos, como aquellos que dicen, no, pues sabes que pues está bien orar por ellos, pero no meterse en política, y otro sector que dice, bueno, sabes que sí hay que orar por ellos, pero también hay que meter gente ahí en la política. No es mi punto, ni es el propósito ni de este versículo, ni de lo que quiero discutir, ni mi punto de vista lo voy a expresar ahorita personalmente, pero la idea es que hay esos tres, mayormente líneas de pensamiento dentro de la iglesia. Y aquí el asunto, indiscutiblemente, ¿no?, de todo esto es que a pesar de las circunstancias que te acabo de leer ahorita, más o menos ahí a grandes rasgos, ¿no?, el artículo está extenso, pero es que Pablo le está diciendo, hay que orar por los gobernantes y la gente en eminencia. Bien, ¿cómo conciliar esta orden de Pablo, especialmente con un gobierno como este? O sea, con un gobierno que está, si no a punto, ya en el momento en que escribe Pablo esta carta, empezando ya una encarnizada persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. Ahora tú dices, tradúcelo al día de hoy. ¿Cómo orar cuando hay un gobierno corrupto? ¿Cómo orar cuando hay eh, personas en las autoridades en contra de la lógica, del sentido común, de la justicia? O sea, ¿cómo vamos a orar por estas personas? El problema por muchos años ha radicado en la manera perezosa y no bíblica de orar por los gobernantes. Confieso que en algún punto yo tomé pues de más joven, una, una manera hasta no bíblica, ¿no?, orar por los gobernantes, porque, y en mi mente como que había un conflicto, ¿no? Cuando veías, por ejemplo, pues precisamente lo que algunos gobiernos son, y algunos más descarados que otros, ¿cómo orar por ellos? El problema es que a veces nosotros nos agarramos, ¿no? Entonces empezamos, sí, bueno, pues la Biblia dice que ore por los gobernantes, entonces, sea que lo hagas con convicción o que lo hagas nomás porque la Biblia lo dice, y si pues lo tengo que hacer, y empiezas, ay, sí, señor, y bendice, por favor, bendice al gobernante, y bendice al presidente, Señor, y bendice, y a ver, espérame. ¿Te imaginas a Pablo diciendo, ay, Señor, por favor, bendice a este hermoso Nerón? O sea, nada más antibíblico. Nada más antibíblico que esto que estamos viendo. Entonces el problema es que no hay una manera correcta, bíblica de orar. ¿Cuál es esa manera bíblica de orar? ¿Verdad? Bueno, antes de ver esto, nosotros tendríamos que hacer una aclaración aquí, ¿no? Número uno, no es una opción el que ores por estas personas o no. No es que te guste o que te disguste el candidato, no es que sea encantador o que no sea encantador, ¿no? No es que tenga una buena sonrisa, a lo mejor como la de Peña Nieto, o una expresión un poco chocante como la del presidente Trump. Sí, me voy dando a entender. No es que me guste o me disguste, no es que sea de mi preferencia electoral o no. No es algo eh, que se debe dejar para cada momento de elección. Esto debe ser algo constante en la vida de oración. Y precisamente, ¿por qué? Por el verdadero propósito con el que se debe orar por los gobernantes. Por eso es que debe ser constante, debe ser parte de la vida de oración. Volvemos a lo mismo, Pablo está usando la palabra oración. Habíamos hablado la vez pasada de las rogativas, ¿no? De la intercesión, de la oración, y este cae en la categoría de oración. Es algo que debe formar parte de nuestra vida de comunicación con Dios. Entonces, fíjate qué tan importante es. Entonces, para saber cómo orar por el gobierno bíblicamente, pues hay que saber qué es lo que qué es lo que tiene en mente Dios para el gobierno, ¿no? Y en el contexto de este versículo encontramos cuatro características muy interesantes que Dios espera que un gobernante cumpla, ¿no?
Primero habla de una quietud. Y cuando se habla de la quietud, y investigamos esa palabra, esa quietud habla de que el pueblo debe gozar de una tranquilidad, que debe estar libre de disturbios externos, háblese aquello que amenace la patria de afuera, debe proteger a su pueblo de guerras, en otras palabras, y no debe tener un pueblo el cual sufra conmociones o disturbios. Okay. A eso es a lo que la palabra quietud se refiere, y por eso debe de orar el cristiano para el gobernador, por el gobierno, por la gente en eminencia, que dé la capacidad de que su pueblo pueda estar bajo esas condiciones, para que los gobernadores y las autoridades actúen para que las personas estén bajo esas condiciones. Luego tenemos, dice, hay que viva reposadamente, para estar reposadamente, ¿no? Y reposadamente se refiere a esa quietud pacífica, pero fíjate lo interesante aquí, pero debido a una calma divinamente inspirada, es decir, una calma interna. Tú sabes que la vida de una ciudad caótica, desordenada, tiene un impacto en las emociones de la gente. Eso es obvio. Entonces, habla acerca de que los gobernadores deben de ver, ¿sí? Que su pueblo viva reposadamente. Ahora tú vas a decir, ay, no, eso suena como utopía. Pues, ¿cuándo van a tener tiempo a hacer eso los gobernadores? ¿Sabes qué? Escúchame bien, el problema es que la cultura está afectada por el pecado. Es que en realidad un gobernante es un protector de su pueblo, es un servidor público. Oye, ya esa palabra a veces ya ni siquiera se usa, porque no son servidores públicos, son servidores personales. Ahora vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de ningún partido en específico, no estoy hablando de nada, estoy hablando de cómo el pecado ha penetrado en todos los estratos, ¿no? Desde nivel personal, familia, gobierno, iglesia, ha penetrado y ha hecho de las suyas. Y nosotros como cristianos es nuestro deber estar vivos en la palabra de Dios, en la comunicación con el Señor, porque no podemos perder esta batalla. Vivimos en una batalla. Pablo estaba en medio del fuego. Y de todo, no estoy hablando del fuego literal de Roma, no, pero Pablo está en medio del fuego de esta persecución, de esta injusticia. Y ya no estoy hablando que es una injusticia porque se trataba de cristianos, estoy hablando, hay una injusticia que se le hicieran a cualquier pueblo nomás porque es odiado. Entonces, la situación es apremiante aquí. Luego dice que hay que orar para que el pueblo viva en piedad. Ahora, aquí en piedad se está hablando, fíjate, en reverencia a Dios, a lo sagrado, el respeto por las leyes de Dios. Interesante aquí, quiero hacer una pausa en esto. Ya se decía, no, pues entonces el gobernador tiene que ser cristiano. No, porque a través de la historia ha habido gobernantes que han tomado los preceptos bíblicos como una buena manera de estándar moral, y esas sociedades han florecido. El problema es cuando dejan eso. ¿Okay? Pero yo quiero hacer una pausa aquí e irme mucho más atrás en la historia. Es esto de respeto por las leyes de Dios, ¿no? De vivir en piedad, de ser piadosos. Hablamos de un respeto por las leyes de Dios. ¿Sabes qué? La ley de Dios está inscrita en el corazón de las personas. Mira, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, ¿sí? No está hablando de todo el desglose de los mandamientos para el pueblo de Israel, porque ese fue dado específicamente para el pueblo de Israel. Y ahí está, puedes ver Éxodo, Números, Deuteronomio. Están, pero bien desglosado toda la situación social, cómo sería abordar la situación religiosa, social, etcétera, toda esa ley. Pero los 10 mandamientos, eso es algo que está inscrito en el corazón del ser humano, en la conciencia del ser humano. Eso es algo que no es exclusivo de
del pueblo judío es algo que realmente, escúchame bien, está inscrito en el corazón del ser humano. Que el ser humano lo haya violado por su propia cuenta, esa es otra situación, pero eso está inscrito desde antes. Te voy a dar dos ejemplos simples y sencillos, uno de la Biblia, uno histórico. En la Biblia, cuando Caín mata a Abel, esto es muchísimo antes de que los 10 mandamientos fueran dados a conocer a la humanidad. Cuando Caín mata a Abel, ¿quién le dijo a Caín que eso era algo malo o era un pecado? Nadie se lo dijo. ¿Cómo actúa Caín cuando es confrontado con Dios? ¿Ocultó todo? ¿Se puso a la defensiva? Sabía que había pecado. Había peso de conciencia en él. ¿Cómo sabía él? Porque eso está inscrito en el corazón. Ejemplo histórico. Hay un escrito, un escrito que es mucho más antiguo que la ley de Moisés. Históricamente, los arqueólogos dicen que esto es mucho más antiguo que la ley de Moisés. Este escrito se llama el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, me parece, no sé, pero me parece que está en exposición en un museo en Francia, si no me equivoco. El Código Hammurabi es un código de ética y para regir la sociedad, perteneciente a pueblos asiáticos, orientales, mejor dicho. Y ese código, cuando tú lo comparas con los 10 mandamientos, tiene una similitud impresionante. Tú lo ves y dices, oye, esto es prácticamente los 10 mandamientos, en otro orden, otras palabras, pero la esencia es lo mismo. ¿Quién le dijo a estas personas cómo desarrollar un código de ética y moral? Vuelvo a lo mismo. Es un recuento histórico, un recuento bíblico, histórico bíblico y un histórico cultural, y ambos dejan ver que esto está inscrito en el corazón del ser humano. Está inscrito en el corazón del ser humano. Entonces, nosotros debemos de entender que el vivir en piedad no se debe reducir a que decir, no, pues entonces tienen que ir bajo los conceptos del cristianismo. No. Ahí está el Código Hammurabi. Ahí está el Código Hammurabi. Y es precisamente el tratar de vivir con ese respeto por las leyes naturales que el Señor impuso en nuestras vidas. Entonces, piénsate en eso. Luego, en la otra característica dice, para vivir en toda honestidad. Y esto se refiere a una vida digna, una vida una orientación a lo que es digno y a lo que es respetuoso para la vida humana. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, lo mencioné en otros videos pasados, porque nosotros, cada ser humano, está hecho a la imagen y semejanza de Dios y no podemos distorsionar esa dignidad, o no debiésemos, mejor dicho, distorsionar esa dignidad. Entonces, hay otros versículos que apoyan esto acerca del gobierno, de lo que Dios piensa acerca del gobierno o qué es nuestra responsabilidad como cristianos para el gobierno y el gobierno para los cristianos. Sí, por ejemplo, está aquí, lo voy a leer rápido sin tomar mucho tiempo, pero Romanos 3, 1 al 4 dice, todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás tu aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar el mal hecho. ¿Okay? Fíjate lo que estamos viendo aquí. Romanos 3, 1 al 4, las autoridades deben de castigar el mal y deben de honrar el bien. Y por esta razón las autoridades debiesen ser dignas de confianza. Cuando Dios
decide poner autoridades gubernamentales, lo hace con el propósito no de que tuvieras un miedo eh, del simple hecho de ver, por ejemplo, vamos a traducirlo en esto, es una patrulla y que ya te pongan nervioso y ya estás pensando y dices, híjole, ahora qué hace este corrupto, va a sacarme cualquier cosa para sacarme dinero, etcétera. Esa nunca fue la finalidad del Señor. Nunca fue la finalidad del Señor. Entonces, que los gobiernos estén corruptos y todo eso es una situación diferente y por mayor razón debiésemos estar orando por este tipo de personas. Ahora, Jeremías 29:7, fíjate lo que dice. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Qué debe hacer el gobernante? Debe buscar el bienestar de sus gobernados, porque la salud de su ciudad, la salud de su pueblo, va a ser la salud individual. Pero también el Señor habla a nosotros como individuos, busca el bienestar de su ciudad. O sea, el cambio no nomás es de estar como los pollos, ¿no? Dame, 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 no. El cambio empieza aquí, con el cambio de mentalidad de nosotros. Vuelvo a lo mismo, versículo favorito que tengo, Romanos 12:2. Transforma tu manera de pensar. Transforma tu manera de pensar con la palabra de Dios. La palabra de Dios te aseguro que tiene tanto material para infundir buenas cualidades de un buen ciudadano. Excelentes, diría yo. Podemos hacerlo. Es cuestión de empezar nosotros también. Entonces, Esdras 6:10. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. Garantizar la adoración a Dios es de beneficio para los gobernantes. ¿Por qué? Porque ellos van a ser bendecidos por las oraciones del pueblo a sus gobernantes. Entonces, ¿se puede entonces estar orando por el gobernante? Sí, Señor, bendícelo y todo. Por supuesto. ¿Cuándo? Cuando está actuando de la manera bíblica. Cuando está garantizando estas características. Cuando la autoridad funge como lo que fue, o como para lo que fue organizada y planeada por Dios. Sí, hay 3 instituciones en este mundo que tú velo bíblicamente, están fundadas por Dios mismo. Número 1, la familia. Número 2, el gobierno. Y último, la iglesia. Esas 3 instituciones fueron fundadas por Dios. Esas 3 instituciones, lamentablemente, han estado bajo el ataque de la deformación del pecado. Por eso vemos lo que vemos en las 3 esferas. Y debemos de ser conscientes de esos y con mayor razón orar. Pues ahorita estamos hablando de la oración por el gobierno. Entonces, como podemos observar, la oración por los gobernantes está delineada para que aquellos en eminencia desarrollen la conciencia, el carácter, las fuerzas, las convicciones de gobernar de acuerdo a lo estipulado por Dios. Entonces, la oración para la protección y para la bendición de estas personas es cuando estos están rigiendo conforme a estas cosas. Vuelvo a lo mismo. No es que el gobernante tenga que ser cristiano. No, es que el gobernante simplemente haga lo justo, porque esto que tienes aquí es algo justo para el pueblo. Es algo justo. Y entonces, debemos de orar para que suceda eso. Si un gobernante está luchando y está haciendo lo posible, ¿qué persona no tiene errores? Todas. Pero si las personas se ve que está luchando por esto, adelante, nos guste o no. Hay que orar por nuestros gobernadores, hay que orar por nuestros presidentes. Y yo sé que estoy pisando terreno difícil aquí porque pues algunos de nosotros tenemos, van a decir, muy marcadas nuestras preferencias políticas y en este punto se trata de un mandato de parte de Dios. Versículo 3. Voy brincando, vamos a rezar un poquito todo esto.
ahorita va a tomar sentido, esto se está cocinando apenas, ¿no? Disfruta, disfruta. Número 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Número 3 dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Muchas veces, dentro del círculo religioso, las personas se preguntan, Señor, quiero saber tu voluntad para mi vida. Nos ponemos espirituales, ¿no? Bueno, aquí este versículo muestra ya una voluntad revelada y expresa de parte del Señor. Este versículo hace referencia a que es bueno y agradable a Dios. Es bueno y agradable a Dios. Y a veces como humanos, fíjate, lo que te voy a decir ahorita, como humanos a veces se nos hace trivial. Fíjate, si queremos conocer la voluntad de Dios expresa para nuestras vidas, nosotros debemos de comenzar a vivir y hacer la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Porque la pregunta sería, ¿por qué querría entonces Dios revelarte más cosas si lo que ya está expresado no se ha cumplido? Pues esta frase que es una realidad, ¿no? Y aunque nos suene trivial, pero la verdad es que Dios ve como trivial nuestra actitud cuando juzgamos nosotros este tipo de pensamiento. Porque lo único que se deja ver entre líneas es que estamos interesados en lo que yo quiero. Estamos interesados en lo que yo quiero. Estamos interesados en lo que yo quiero saber que Dios haga para mí. Entonces, oye, pues si lo que Dios ya te ha dicho no te importa, pues eso solo denota que hay una vida y un pensamiento ególatra. ¿Por qué Dios va a querer infundir aliento en tu pensamiento ególatra? Si lo que Dios quiere es deshacer el ego de tu vida, quiere que te bajes tú del trono para que empiece a gobernar Cristo realmente. Ya voy a mencionar alguna cosa. Cuando te estoy hablando a ti, la primera persona que estoy viendo es mi pantalla, o sea, soy yo. O sea, me está hablando a mí primero, para que no van a pensar mal. Entonces, ¿qué es bueno y agradable? ¿A qué se refiere ahí en esa parte? Porque esto es bueno y agradable. ¿Qué es bueno y agradable? Bueno, pues es bueno y agradable para el Señor que sus hijos estén orando por el gobierno. Pero esta es una doble avenida, ¿no? Es como una avenida de dos sentidos, perdón. Entonces, aquí el asunto es que es bueno que nosotros estemos orando por los gobernantes, pero también es bueno que los gobiernos cumplan con la voluntad de Dios. Pues esta frase cubre los dos sentidos. Cubre los dos sentidos. Fíjate, brincamos al versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 4, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Versículo 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Bien, una vez más, este versículo está hablando de la universalidad de la salvación. Esta palabra todos, que es la palabra griega paz, P-A-S en griego, se refiere una vez más a todo tipo de persona. A todo tipo de persona. Esto era importante que Timoteo lo entendiera. Acuérdate que esta carta es para Timoteo. ¿Por qué? Porque como líder y pastor, en la tarea de la oración, en la tarea de él modelar la oración delante de la congregación, de instar a la congregación a la oración, él no podía poner barreras al orar por otras personas. Más bien él tenía que refinar su oración de acuerdo al concepto aprobado por Dios, que era que Dios quiere que todo tipo de persona sea salva. Todo tipo de persona. Sin embargo, no debemos de confundir, y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la universalidad de la salvación. No debemos de confundir la universalidad de la salvación con lo que algunas personas han creído y con tanta vehemencia han afirmado y dicen, no, es que todos los seres humanos van a ser salvos, porque eso no es la universalidad de la salvación.
La universalidad de la salvación consiste en que Dios entregó a su Hijo por todos, sin importar a qué nación pertenecieran. Sin embargo, eh, aquí el asunto es que no todos quieren esa salvación. No todos la quieren. Ahora, fíjate, Mateo 7, 13, 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, en otras versiones dice a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran, o son pocos los que entran por ella, es otra versión. ¿Sí? Isaías 35, 8. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitan por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, en Hechos, a los cristianos, el primer nombre con el que se les distinguía eran los del camino. ¿Ok? ¿Por qué no todos son salvos entonces? Si hay universalidad de la salvación. La universalidad de la salvación es que Dios murió por todos, pero no todos son salvos. Y la respuesta está en la segunda parte de ese versículo. Dice ahí, y vengan al conocimiento de la verdad. El problema es que nosotros hemos definido verdad como un concepto filosófico, pero la verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona. La palabra verdad aquí es la palabra griega aletheia con H después de la T, aletheia, y es exactamente el mismo término que Jesús usa en esta conocidísima frase, Juan 14:6, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuche esto, nadie, yo solamente estoy leyendo, nadie ven al Padre sino por mí, hablando Jesús. Él es la verdad. Entonces, el problema es que muchos no quieren conocerle. Muchos no quieren conocer esa verdad. Les molesta esa verdad. Les molesta la personalidad de esa verdad. Les molesta las enseñanzas tajantes de esa verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad nos expone. Él es la luz y expone el pecado que hay en nosotros. Y ¿sabes qué? No es que no te guste la luz, no es que no te guste la verdad, es que no te gusta lo que refleja cuando esa verdad se compara con lo que hacemos. Esa es la verdad. Mira lo que habla Romanos. Te voy a leer unas porciones aquí de Romanos. Romanos 1, 22, 23. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Si tú te has preguntado cómo es que nace toda esta bola de dioses a imagen humana y de la naturaleza y tantas cosas, aquí te lo está explicando. ¿Por qué? Porque no quisieron. Lo conocieron, pero no lo quisieron. Romanos 1:28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? El conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesús mismo. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que debían hacer. Estaban tan obstinados, no era un impedimento de conocer la verdad, no es que Dios no ofreciera esa universalidad, Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, Él es la verdad, pero no lo quisieron, hay una obstinación. Luego, el versículo 31 dice, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Son insensatos, en otras traducciones dice, no quisieron conocer la verdad, o sea, no la quieren conocer. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que este tipo de personas, de alguna manera, han sabido que Dios les ha hablado la verdad, les ha entregado la verdad por medio de su Hijo Jesucristo,
pero han endurecido sus corazones y decidieron no conocer a Jesús. ¿Qué se refiere? Decidieron no conocerlo. Es decir, rechazaron la persona de Jesús. A eso es lo que me refiero. Entonces rechazaron esa verdad. ¿Sí? Vamos al versículo 5. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y volvemos aquí, dice, pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Es el hombre Cristo Jesús. No hay otra manera. No voy a abordar detalles, pero voy a ser enfático. No hay otra manera. No hay otro intercesor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y hay un contexto, una infinidad de versículos que te lo va a confirmar. Fuera de la Biblia, tú a lo mejor vas a decir, pues es que hay otros intercesores. Bueno, si tu Biblia es tu regla de fe y conducta, si la palabra de Dios expresa la regla de fe y conducta, entonces apégate a ella. Y si te quieres apegar a otras cosas, entonces en realidad esa palabra no es la regla de fe y conducta. Y déjame te digo algo. El despertar espiritual ocurre por el poder de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando aquí ahora. Quiero hacer aquí una pausa de reflexión rápido. Pablo comienza hablando con la oración en la iglesia, en el versículo 1. Y luego se salta por la oración por el gobierno. Y luego parece que salta de tema en los versículos 3 al 7. Si te fijas en los versículos 3 al 7, es así como que, caray, cambió de canal, se desfasó, ¿qué pasó? No es así. El hecho es que los versículos 3 al 7 muestran la razón por la que debemos orar por los gobiernos de la manera que Dios quiere que oremos por los gobiernos. ¿Por qué? Porque esto es, orar por los gobiernos es lo que va a salvaguardar, ¿sí? En este orar por los gobiernos es lo que va a salvaguardar esas características del versículo 2 para que sea propicio la predicación del evangelio, que a fin de cuentas es lo que Dios quiere. Si te fijas, ahí engrana ahí cuando vemos el versículo 3 al 7, aunque parece que está desfasado, pero engrana, porque es que debemos orar por esas autoridades. Ok, para que vivamos bajo esas condiciones, sí, pero más allá, el propósito del Señor es precisamente para que el mensaje se difunda a través de la nación, para que haya paz, para que el mensaje corra a través de la nación. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos se enteren de esa verdad. ¿Con qué fin? Con el fin de ser salvos. Ese es el deseo expreso. Esa es la intención expresa. Entonces, te fijas, trasciende más allá de una vida social cómoda. O sea, el asunto es que trasciende más allá. El asunto es que lo que Dios está diciendo, ora para que el gobierno no sea un obstáculo y haya, por el contrario, puertas abiertas para que se escuchen por todas partes las buenas nuevas y que aquellos que han de proceder al arrepentimiento vengan a Él. Entonces, este versículo 5 te muestra la esencia del mensaje del evangelio que necesitan oír, especialmente ahí en Éfeso. ¿Sí? Solo hay salvación por medio de Jesús. Ahora es lógico que Pablo resaltara esa parte del evangelio, ¿no? O sea, el evangelio es extenso, pero es lógico que Pablo resaltara esa parte del evangelio. Número uno, porque Éfeso estaba influenciada por la cultura griega. Ya vimos ahorita un poco aquí en el artículo que te enseñé, Nerón, no sé, creo que sí lo leí, empieza a meter la influencia griega en Roma, a popularizarla, de manera que el pensamiento filosófico entrara. Entonces, Roma estaba prácticamente permeada de esa cultura helenística, esa cultura griega que hoy nosotros le diríamos existencialismo, que es algo muy dañino para la sociedad, honestamente.
y luego estaba cargado de mitologías, politeísmo, etcétera. O sea, era ir en contra de eso, ¿no? Aparte que ahí en Éfeso pues estaba el templo de la diosa Diana, que era por decir como la patrona, ¿no? De ese lugar, algo así. Estaba el templo de Adrián, estaba, y luego están estos gnósticos que eran unos así místicos, ¿no? Que se metían ahí, era una revolución de ideas religiosas que Pablo tenía que ser tajante con la palabra de Dios para que penetrara a los corazones y despertara las conciencias. Entonces, eh, aparte, ¿verdad? De esta influencia, Éfeso era parte del Imperio Romano y los reyes exigían, fíjate, los reyes romanos, ellos realmente creían con convicción que ellos eran deidades. Ellos exigían una adoración como, como de un dios. Por eso cuando mira, aquí está un dato histórico, por eso cuando los cristianos están en Roma, la razón por la cual son perseguidos es que el emperador romano, cuando llegaba, exigía una adoración como un dios. Entonces esa palabra era esa palabra para rey, pero estamos hablando de un rey así majestuoso, ¿no? Era curios. Entonces cuando llegaban y le decían a los cristianos, eh, eh, no, tú sabes que se les denominaba césares a los emperadores, cuando le decían, oye, di que el César es el curios. No, decían ellos, no, Cristo es el curios. Cristo es el curios. Y eso hervía en la sangre de los autoridades, de los gobernadores, de los reyes. Y pues órale, vamos a matarlos. Porque no les reconocían como tal. Ahora te decía, ay, no, pues estás exagerando. No, espérate, mira. Entonces, te voy a sacar una cosita aquí muy interesante dentro de este artículo. Y qué bueno que está este artículo escrito por una entidad que no tiene nada que ver con la religión. Por el contrario, un poquito aversiva a la religión, National Geographic. Entonces, fíjate nada más en esto. Mira nada más qué preciosura. Lo que manda hacer Nerón. ¿Sí? Te lo voy a poner ahí. Y te voy a decir qué es esto. ¿Sí? Te voy a decir qué es esto. Resulta que Nerón comisionó para que se hiciera una estatua gigante de bronce con los atributos del dios Sol, pero con la semblanza suya. Así de esas se las cargaba Nerón. Esta estatua medía 103 pies y se le denomina el colosal Nerón, ¿no? Esta estatua es solamente 8 pies más chica que la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York. Entonces, así de ese punto cubría más o menos probablemente 3 pisos del Coliseo Romano. Eran 3 pisos del Super Coliseo Romano. Y pues ahí lo puso, ¿no? Ahí lo puso como un símbolo de su grandeza. No te estoy exagerando, estoy hablando de hechos históricos. Entonces por eso Pablo es tan tajante. Por eso Pablo es tan tajante. Fíjate, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre, escúchalo bien, por favor. Debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre tiene la autoridad. Por muy moral que haya sido, por lo que tú quieras y gustes, la palabra de Dios no verifica eso. Romanos 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, circuncisión, pueblo judío, incircuncisión, todos los demás pueblos.
Entonces, Dios los va a justificar por medio de Jesucristo. Luego, de la misma manera, llama la atención que Pablo se refiere a Jesucristo hombre. Es decir, una vez más, Pablo está aquí con esta afirmación atacando el problema de herejía de los gnósticos, del gnosticismo, al querer negar la humanidad de Jesús. Y en esencia, pues Dios quiere que todo ser humano venga a Él por medio de su Hijo Jesucristo, que es el sacrificio vivo, eficaz, que limpia el pecado de la humanidad. Limpia el pecado de la humanidad. Versículo 6, porque ya me está acabando mi tiempo. El cual se dio por sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 6. Que dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. 6. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Versículo 6, me surge una pregunta. ¿Por qué a veces complicamos el Evangelio? ¿Por qué? Entre otras razones, porque no se confía en el poder transformador y la capacidad que tienen las palabras del Evangelio para resucitar a un muerto espiritual. Pablo resume el Evangelio de una manera simple en estos dos versículos 5 y 6. Un solo mediador, un solo camino, un solo intercesor, el sacrificio de la cruz en el Calvario. Simple. ¿Por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué tenemos ahora iglesias adoptando costumbres del mundo? ¿Por qué tenemos ahora iglesias adoptando mercadotecnia? ¿Por qué tenemos ahora iglesias adoptando asesores de imagen para los líderes, para los pastores? ¿Por qué tenemos ahora iglesias adoptando culturas y modas? ¿Por qué tenemos ahora iglesias adoptando sistemas de mercadotecnia de multinivel? ¿Por qué tenemos todo esto? Pues es que pues hay que ganarlos de alguna manera, hay que atraerlos. Discúlpame. Lo único que vas a atraer son personas que les va a gustar la moda, la cultura. Me refiero que has adoptado dentro de tu iglesia. Pero cuando sean expuestos al mensaje verdadero, si es que llegan a ser expuestos en esos lugares. No estoy diciendo que todas las iglesias son iguales, para nada. Para nada. Hay iglesias que han mantenido y se han sostenido. Bueno, lo mismo, no estoy hablando aquí de juzgar, no estoy hablando de legalismo y todo este tipo de cosas. No. Te está hablando la palabra del Señor. Si no hay una confianza, si no hay una vida de oración, si no hay el poder del Espíritu Santo, si no hay una vida de entrega a la palabra de Dios, no es raro porque las iglesias están adoptando sistemas que no son bíblicos. No es raro porque lo están haciendo. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vuelvo a lo mismo, el sacrificio de parte de Jesús. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué complicamos las cosas? Es el asunto, ¿no? Hay algo aquí que me llama la atención. Este versículo habla de un rescate. Y en tiempos del Antiguo Testamento tú te vas a dar cuenta que cuando alguien pagaba un rescate por una propiedad o por un esclavo, por una persona, esa persona prácticamente le pertenecía, ¿no? Y regularmente se pagaban los rescates para liberar esclavos, precisamente, para liberar esclavos. No para comprarlos, sino para liberarlos. Ya fue un familiar, etcétera, cosas así. Entonces,
cuando estamos hablando que Jesucristo pagó un rescate, pagó el justo precio, fue su sangre y su sacrificio. Y aquellos que nosotros decidimos llegar a Él, ahora somos propiedad de Él. Y esa es una de las cosas, cuando tú mencionas este tipo de cosas a una persona no salva, que a lo mejor ya está teniendo un trato con el Señor, tiene un conflicto, y dice, no, porque luego me van a empezar a decir, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. ¿Sabes qué? Un verdadero hijo de Dios, un verdadero ministerio de Dios, eh, nunca va a hacer eso. Te voy a decir por qué. Porque eso sería hacerlo en las fuerzas de tu carne, de tu naturaleza humana, de tu mentalidad y cultura humana. Y eso lo que va a traer al poco tiempo hace frustración. Un ministro verdadero te va a exponer con la palabra de Dios, te va a hablar con la palabra de Dios, te va a exhortar con la palabra, te va a animar a cumplirlo y te va a corregir aún con la palabra de Dios, pero jamás va a estar exigiéndote de una manera, está hablando para uno salvo, estamos para una persona que apenas empieza a conocer el Evangelio, de una manera legalista, sino por el contrario, va a confiar en el poder de la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo haga en tu conciencia. Y eso lo he visto una tras otra vez. Hay poder en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo haga las cosas. El problema es que a veces nosotros queremos, como hijos de Dios, como personas que compartimos, como líderes, queremos nosotros acelerar el proceso que el Espíritu Santo de Dios está cocinando. Yo no tengo por qué meterme ahí. No tengo por qué meterme ahí. El Espíritu Santo a su tiempo va a transformar a esas personas si es que esas personas tienen un corazón sincero, si es que esas personas van a venir a los pies de Cristo. Así de sencillo. Entonces, ahora las personas que ya son miembros que son salvos, no miembros de una iglesia, perdón, no miembros de una iglesia, salvos, a esas personas cuando caen en un error o algo, bueno, hay maneras bíblicas de abordarlos con amor siempre. Ya hablamos un poco de eso en los videos anteriores, pero vamos a seguir aquí. Entonces, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y de la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Pablo cierra esta situación acerca del orar por los reyes, por la gente sin eminencia, con el hecho de que si a alguien le urge, orar por el gobierno para que avance el evangelio, es precisamente a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había sido escogido con una autoridad de apóstol para plantar iglesias, con una autoridad, y le había sido dada la gracia para llegar a nuevas partes y pregonar como un heraldo, ¿no? El evangelio, a eso se refiere predicador, la palabra predicador. Él tenía una amalgama de pasión y autoridad, ¿no? Y de igual manera, él había sido puesto por maestro, que también en algunas partes se traduce como doctor, es decir, doctor en la ley, un instructor conocido por su pericia en el conocimiento de las escrituras. Entonces Dios la había preparado para poder ser maestro de la ley. Entonces, Pablo le urgía es que la vida de oración de la iglesia estuviera llena de esa petición también de orar por los gobiernos. Los gobiernos. Debiese ser también nuestro sentir el día de hoy. Ahora, este es el asunto. Quiero, si me das por favor unos minutitos más. Quiero cerrar con esto. Hay que hacer una aclaración final. ¿Es el deber del creyente orar por los gobiernos? Sí. ¿Es deber del creyente orar de una manera bíblica? Por supuesto, por favor. Espero que eso haya quedado entendido o un poco aclarado. ¿Qué pasa, no? O sea, que aun cuando los gobiernos no cambien propiamente de una manera justa o bíblica de gobernar, o que por el hecho de que oremos, nosotros pensemos que es un sello de garantía que todo va a mejorar, pues no siempre va a ser así. Tomemos el caso de Pablo, ¿no?
Tomemos el caso de Pablo, vuelvo a lo mismo, y para esto quiero leerte un poquito algo aquí acerca de lo que estaba pasando Pablo. Quiero extender un poquito. Te voy a mostrar un libro histórico muy interesante, me gusta mucho, lo leí hace tiempo, me gusta releerlo o para referencia. Se llama El libro de los mártires por John Fox. Okay, John Fox. El libro de los mártires por John Fox. Y quiero sacar un par de cosas aquí. Si me das ese tiempo, por favor, te aseguro que va a ser de tu interés. Quiero leerte aquí un par de cosas. Quiero leerte un par de cosas aquí. Fíjate, te voy a leer solamente unas porciones, precisamente para que entendamos esa responsabilidad de orar por los gobiernos de una manera bíblica. Mira, la primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67, bajo Nerón VI, emperador de Roma, en la misma persona que te acabo de leer aquí, en el artículo. Este monarca reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Entre otros caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada, orden que fue cumplida por sus oficiales, guardas y siervos. Mientras la ciudad imperial estaba en llamas, subió a la torre de Macenas tocando la lira y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. El artículo este que te leo, la razón por la cual desea la ruina de todas las cosas es que él quería construir una nueva sociedad. Okay, bueno. Además del gran edificio de circo y muchos otros palacios y casas que quedaron destruidos, varios miles de personas perecieron en las llamas o se ahogaron con el humo y quedaron sepultados bajo las ruinas. Pero hay que reconceptualizar a Nerón porque estaba muy avanzado para su tiempo. Bueno, ese terrible incendio duró 9 años. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos, a la vez para excusarse y para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de la primera persecución, y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a compasión. Aquellos que odiaban a los cristianos ahora están llenos los movieron a compasión. ¡Qué crueldades! Mira, este libro te va a fortalecer la fe cuando lo leas. Tremendamente. Déjame te leo algo. Dice Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudieran inventar la más infernal imaginación. En particular, aquí solamente te voy a leer solamente así, pero así atisbo de todo lo que es este libro. Es histórico. En particular hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, arrojándolos a perros hasta que expiraran. Otros los vistió de camisas atiezadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos. Esta persecución fue general por todo el Imperio Romano, pero más bien aumentó que disminuyó el espíritu del cristianismo. Fue durante esta persecución que fueron martirizados San Pablo y San Pedro. Martirizado. Timoteo, ora, Timoteo. Sí. Ora, Iván, ora. Quien quiera que esté viendo esto, ora. Y ahorita voy a hacer una frase que va a cobrar sentido ahorita. Tal vez una persecución en contra del cristianismo el día de hoy
que se está viendo muy probablemente ya levantándose, sea lo mejor para el cristianismo. Ahorita vas a ver por qué estoy diciendo esto. Aquí describo un poco acerca de lo que los historiadores hablan acerca de la muerte de Pablo y de Pedro. Te voy a hablar acerca de Pablo. Dice, también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Decapitado. Impresionante. Los soldados le piden, ora por nosotros. Pablo les profetiza, después de que yo me vaya, ustedes van a creer y van a ser bautizados. Oye, entonces, ¿por qué orar por una causa perdida? Nos podemos preguntar. ¿Sabes qué? Número 1, es un mandato, y eso ya debiera ser suficiente. Es un mandato. No andamos nosotros por fe, no andamos nosotros por resultados, ni por emociones. Nosotros más bien debemos decir como aquellos 3 jóvenes hebreos que iban a ser echados al horno de fuego: sépase, oh rey, que aún si el Señor no nos rescatara de este fuego, nosotros nos vamos a doblar rodilla delante de esa estatua. Sépase cultura, sépase mundo, sépase gobierno, que aún si el Señor no nos libra de una persecución, nuestra fe va a ser fortalecida a un nivel más profundo para alabar al Señor. Más profundo. Segundo, podemos descansar en los planes de Dios y Él va a cumplir su propósito aún en las más oscuras circunstancias. Por ejemplo, bajo esta persecución, Pablo está orando. Pablo le dijo a Timoteo, vamos a orar por el gobierno, Timoteo. Y nada pasó, pareciera que todo esto está adverso. ¿Sabes qué pasó? Bajo esta persecución, el cristianismo se extendió a muchas más partes que en toda la historia. A muchísimas más partes se ha extendido el evangelio a causa de una persecución. Lo que es impresionante, bajo esta persecución hubo convertidos a causa de la convicción verdadera de los cristianos que fueron verdaderos, que se filtraron. Escúchame, una persecución filtra a los verdaderos cristianos. Se fortalece la iglesia, se purifica, toma una convicción y un poder que es indescriptible. Te quiero leer unos cuantos casos rápidos. Son rápidos. Mira lo que pasaba en medio de las ejecuciones y de las matanzas. Te voy a leer unos casos. Esta es bajo la tercera persecución, en el 108 después de Cristo. Fíjate lo que pasa aquí. Galoserio, un pagano, contemplando todas estas aberraciones. No te las puedo leer todas, nomás quiero leerte lo más esencial. Contemplando, quedó absorto de admiración y exclamó en un arrebato: grande es el Dios de los cristianos, por lo cual fue prendido y se le hizo sufrir pareja suerte junto con los cristianos. Nadie puede haber exclamado eso si no viene de parte del Señor. Nadie puede clamar al Señor, nadie puede reconocer a Dios como un Dios si no es de parte del Señor esto. Te voy a leer otro que fue bajo la cuarta persecución de Marco Aurelio, otro emperador romano en el 162. Germánico, un hombre joven pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras por causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso
que varios paganos se convirtieron a la fe bajo aquello que inspiraba tal arrojo. Mira, hay muchos casos de estos de cómo esto llega a ser tan fuerte. ¿Qué hacemos predicando en las iglesias tantas cosas superficiales cuando hay tanta riqueza en la historia, en la palabra de Dios, para formar un cristianismo sólido que se vaya en contra de cualquier cosa? ¿Qué hacemos? No lo sé qué hacemos. Hay tantas cosas. Por eso yo le digo, lean, hay que leer mucho, hay que leer mucho. No sé, es una de mis aficiones, tal vez, pero bueno, te voy a leer un último caso aquí. Policarpo. El venerable obispo de Esmirna se ocultó al oír que lo estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas, fíjate, lo van y lo buscan. Fíjate lo que es el cristianismo de cepa, o sea, así, el fuerte, ¿no? El cristianismo, un cristianismo muy diferente, un cristianismo verdadero. Dice, tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que le permitieron. Lloró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberlo hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió diciendo: jura y te daré libertad. Blasfema contra Cristo. Policarpo respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? No me ha hecho nada más que bien. ¿Qué diferencia de lo que se predicó en los púlpitos? ¿Qué humanismo, qué egoísmo vemos el día de hoy? ¿Qué diferencia de convicciones? En la estaca fue solo atado y no clavado como era de costumbre, porque él les aseguró que se iba a quedar inmóvil. Al encenderse la hoguera, las llamas le rodeaban el cuerpo, pero como un arco sin tocarlo. Fíjate el poder de Dios. Entonces dieron orden al verdugo que le traspasara con una espada, lo que emanó tal cantidad de sangre que apagó el fuego. Y ahí murió Policarpo. Muy buen libro, lo recomiendo. El libro de los mártires por John Fox. ¿Por qué orar cuando a veces es una causa perdida? Te voy a dar una convicción personal. Es mi plena certeza que todas esas oraciones de los santos van a fungir en el día final como testimonios vivos a la hora de enjuiciar a todas esas personas que actuaron con tal arrebato tan diabólico contra los hijos de Dios. Por supuesto, las oraciones no van a pasar desapercibidas, y no pasaron desapercibidas. ¿Sabes por qué? Porque es precisamente bajo el Imperio Romano donde el pueblo cristiano empieza a encontrar bonanza. Ese es el problema. A nosotros no nos gusta sembrar. El cristianismo de hoy te enseña a ser egoísta. Mucho del cristianismo, no estoy diciendo todo, no todo está perdido, porque hay verdaderos ministros allá afuera. En honor a la verdad, hay muchos verdaderos ministros. Pero gran parte de aquel cristianismo que se le da la mayor proyección enseña a ser egoísta. Enseña a ser egoísta. Quiere todo ya, hoy, para mí. No es así. Pablo sembró, Timoteo sembró, todas estas personas sembraron y oraron, y yo te aseguro que esta práctica continuó. Al final de las epístolas de Timoteo te voy a leer cómo es que muere él. Y yo te aseguro que todas esas oraciones fueron siembra y el pueblo de Dios empezó a ver bonanza
posteriormente por el mismo imperio que la había perseguido. Bueno, aquí le dejo porque ya es tarde. ¿Sabes qué? Creo que esto nos enseña algo, parte de la oración en nuestra vida. Debemos de orar por nuestros gobernantes, por los reyes, bueno, por las personas que están en eminencia. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te pido en esta hora que nos ayudes, Señor, a orar más y más como tú. Permítenos, Señor, ser coherentes a la manera en el momento de orar por nuestros gobernantes, de nuestros reyes. Permítenos orar con esa pasión para que tu evangelio sea esparcido. Te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias en esta hora. Yo te pido que este mensaje sea llevado al fondo del corazón de cada una de las personas que lo estamos recibiendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un canto que me gusta por Marcos Vidal que se llama Cristianos y habla mucho de la comparación del cristianismo de antes al de hoy. Cristianos de Marcos Vidal. Muy bueno, lo recomiendo. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos. La próxima. Gracias por quedarse hasta el final del video.